Bienvenidos. Vamos a explicar lo que es la función exponencial. Es importante saber que la función exponencial tiene su criterio. ¿Cuál es el criterio de la función exponencial? Puede ser f de x, a de x, g de x, h de x, a y un exponente x, donde este a se llama base y esta x se llama exponente. Eso es lo primero que tienen que tener claro, cómo se identifican las partes de lo que es el criterio de la función exponencial. También tienen que saber que esta base, ¿ok? La base nunca puede ser. ¿Qué no puede ser la base nunca? Ok, esta base nunca puede ser una letra que no sea A. O sea, si ustedes ven una f de x, n de x, esta n es la base y no puede ser. La única letra o variable tiene que ser la letra A. Entonces, esto no existe. ¿Ok? Tampoco puede ser el número 1. ¿Ve? La base no puede ser el número 1. Tampoco. Esto no existe. ¿Ok? Tampoco puede ser un 0. La base no puede ser un 0. Vea que aquí esto no existe. Es importante saber eso. ¿Por qué? Porque así ustedes pueden identificar cuando estamos hablando de una función exponencial. Y ninguno de estos casos, si es una letra que no sea la A, si es un 1, la base, o si es un 0, eso no existe. O sea, no es una función exponencial. Solamente fuera una expresión. También tienen que saber que la base tampoco puede ser un número negativo entre paréntesis. Entonces, no puede ser un número negativo entre paréntesis. Un ejemplo, menos 4x. Esto no es una función exponencial porque la base es un número negativo que está entre paréntesis. Entonces, esto no existe tampoco. Función exponencial, ok. ¿Cuándo puede ser que la base sea un radical? ¿Ok? Puede ser también que si no es un radical, sea cualquier número, ¿verdad? 2x, eso también es una función exponencial. Si la base es una fracción, también es una función exponencial. Igual, también es una función exponencial si fuera un número negativo, pero que no esté entre paréntesis. Entonces, si el número es un negativo que no está entre paréntesis, sí es una función exponencial. ¿Por qué? Porque en medio del menos y del 3 hay un 1. Entonces, ¿qué significa? Eso significa que está así, menos 1 por 3x. Entonces, vea que la base no es un número negativo, es un 3 positivo. Entonces, si la base no está entre paréntesis, como en este caso, sí es una función exponencial. Algo importante que deben saber es ¿qué pasa cuando estamos ante una función exponencial, pero tiene el exponente negativo? ¿Qué vamos a hacer si tiene el exponente negativo? No podemos empezar a hacer el ejercicio con este. Debemos invertir la base para poder hacer este exponente positivo. Ejemplo, vamos a ver. Si yo aquí tengo un 5 menos x, ok, la base es 5, el exponente está negativo. Yo no puedo trabajar con esta expresión. ¿Por qué? Porque primero tengo que invertir la base. ¿Qué es invertir la base? Recordando que la base es este número 5. Recordando que todo número entero siempre abajo tiene un 1 imaginario. Entonces, yo necesito invertirlo. Entonces, ¿qué significa? Que para yo poder trabajar tengo que decir g de x es igual, ¿verdad? Y hago aquí la base.
que ya no sería el 5 en el numerador, sino ese 5 va a ser el denominador. Este 1 imaginario que está de denominador va a ser el numerador y el x, que es el exponente, ya no va a ser negativo, sino va a ser positivo. Y con esta expresión es la que debemos trabajar cualquier ejercicio en matemática. Entonces, cuando el exponente está negativo, lo primero que debemos hacer es hacer el exponente positivo, como invirtiendo la base. Aquí tenía un 1 imaginario, ¿verdad? Porque era un número entero. Vamos a ver este otro ejemplo. Si yo tengo h de x es igual a 5 séptimos, ¿verdad? De base. Y el exponente, vea que ahí está negativo también. ¿Qué debemos hacer? Invertir la base. ¿Qué es invertir la base? El 7 que está de denominador ya no va a ser denominador, ¿verdad? Sino va a ser numerador. Entonces, para empezar a trabajar, escribimos igual. Aquí está h de x. Entonces sería h de x es igual. Este 7 que está de denominador ya no va a ser un denominador, sino va a ser un numerador. Este 5 que está de numerador ya no va a ser un numerador, sino un denominador. Y ya esta x, que es el exponente, ya no va a estar negativa, sino positiva. ¿Por qué? Porque invertí la base, porque yo no puedo trabajar con exponentes negativos, sino lo tengo que hacer primero el exponente positivo. Y con esto es que vamos a trabajar si debemos hacer cualquier ejercicio. Algo importante en lo que es función exponencial, ¿verdad? Que es el tema que estamos viendo, es recordar lo que es la gráfica, ¿ok? Recuerde que siempre va a haber gráfica en cada función. Vamos a ver ahorita lo que es la gráfica creciente. Entonces, vamos a ver lo que es la gráfica creciente. Primeramente, tienen que recordar que una gráfica creciente es aquella que tiene un eje, ¿verdad? Este eje, que es el eje de las ordenadas, o sea, un eje Y, y el eje de las abscisas. ¿Ok? Entonces, en este momento, si yo hago una función exponencial creciente, la gráfica va a ser hacia allá, o sea, hacia arriba. Ella es creciente. ¿Ok? Donde aquí siempre me va a tocar en 1. Ok, entonces esta gráfica es creciente. Si yo tengo que ver el criterio, ya yo sé que el criterio va a tener la base, o sea que es esta A, esa base va a ser mayor que 1. O sea, A va a ser mayor que 1. ¿Qué significa que es mayor que 1? Que ahí puede ser cualquier número que sea mayor que 1, o sea, 2, 3, 4, 5, 6. Esto es, ¿verdad? Identificarla simbólicamente con la base. A mayor que 1 si estamos hablando de una gráfica creciente. Y si fuera con intervalo, significa que A va a estar de 1 a más infinito. Y vea que lo importante es ver que el 1 va abierto. ¿Por qué va abierto? Porque recuerde que la base nunca puede ser el número 1. Entonces, esto me está diciendo que la base, o sea, A, va a ser mayor que 1 si es una gráfica creciente, o sea, si es una función creciente. O va a estar esa A, o sea, esa base, entre 1 y más infinito si es en intervalo. Teniendo el cuidado que el 1 siempre tiene que tener el intervalo abierto. ¿Por qué abierto? Porque no puede ser 1 la base. Aquí vamos a hacer unos ejemplos de funciones crecientes. Si yo digo g de x es igual a 8x, vea que ya yo sé que es una creciente porque la base es un número mayor que 1. O sea, aquí 8 es mayor que 1, entonces ella es creciente. Si yo digo h de x es igual a 3 medios, x, también ya aquí estamos hablando de una función creciente. ¿Por qué? Porque cuando ustedes tienen eso, lo que tienen que hacer es insertar en la calculadora 3 sobre 2, ¿ok? Y 3 sobre 2 es 1,5. Entonces, cuando a ustedes ya les dé 1,5, vea que 1,5 es mayor que 1. Entonces, ya yo sé que también es una función creciente. Vamos a hacer otros ejemplos aquí de función creciente.
Podemos decir también, digamos, que una función creciente exponencial es esta, raíz cuadrada de 2, ¿verdad? Que si ustedes lo insertan en la calculadora, también les va a dar un decimal. Vamos a insertarlo en la calculadora. Vamos a ver esta raíz de 2 si es creciente o decreciente. Entonces ustedes la insertan, ¿verdad? En la calculadora. Ahí, raíz de 2 igual SD y vea que da 1,41. Entonces 1,41 es más que 1. Entonces al esto dar 1,41, ya yo sé que es creciente. ¿Por qué creciente? Porque es mayor que 1. También es importante, ¿verdad?, que sepan que también existe la gráfica decreciente. Entonces vamos a hacer la gráfica decreciente. Entonces existe la gráfica decreciente. ¿Y cuál será la gráfica decreciente? Ok, igual va a estar en un plano cartesiano, donde este es el eje Y, ¿verdad? O el eje de las ordenadas, y este es el eje X, o el eje de las abscisas. Y ahora la diferencia es que la gráfica va a venir hacia acá. Ok, vea que es diferente por eso. Pero igual ella toca el eje de las ordenadas en 1. Entonces, esta es la gráfica decreciente. E importante es saber que en el criterio de una función decreciente, o sea, en el criterio exponencial, esta va a estar entre 0 y 1. ¿Ok? Entre 0 y 1. Un número mayor que 0, pero menor que 1. Y en lo que es intervalos va a ser 0,1. Va a estar en este intervalo, 0,1. Entonces, siempre que la función es decreciente, la base va a estar entre 0 y 1. Significa que en intervalo va a ser 0,1. Ejemplos. Vamos a hacer unos ejemplos de una función decreciente. Si yo tengo h de x es igual a 1/2. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacen ustedes? Van a hacer en la calculadora 1 sobre 2, ¿verdad? Y les va a dar aquí 1/2, les va a dar 0,5 en la calculadora. Entonces, este 0,5 significa que esta base, o sea, esta está en 0 y 1. Por eso ella es decreciente, porque esta base va a estar entre 0 y 1. Ok, vamos a ver otra. G de X. Puede ser un decimal, 0,8 X. Vea que ya aquí la base es un decimal, es 0,8. Entonces ya es una función decreciente. Aquí también tienen que tener cuidado porque un ejemplo, en esta de decreciente, yo les puedo decir a ustedes, ok, esta función que está ahí es decreciente. Entonces ustedes se fijan en la base y dicen, mira, es un 3, ¿no? Pero sí es una decreciente. ¿Por qué? Porque recuerde que aquí el exponente es negativo. Y yo que les dije ahora, que si el exponente es negativo, lo primero que tienen que hacer es invertir la base para saber y hacer cualquier ejercicio de exponencial. Entonces, hacen h de x es igual, invierto la base, abajo hay un 1 imaginario que va a ser el numerador y ese 3 va a ser denominador. Y le quito el negativo al exponente. Como aquí me queda 1/3, entonces ustedes van a agarrar la calculadora y van a decir, ¿ok? Agarran la calculadora y dicen fracción 1/3 igual y SD 0,33333, 0,3 con periodo. Entonces, ¿qué significa? Que ella está entre 0 y 1. Significa que sí es decreciente. Vea que no se tienen que basar con esta, sino invertir la base para hacer el exponente positivo. Y en esta es la que se van a fijar si es creciente o si es decreciente. En este momento, vea que vimos que esta es decreciente. ¿Por qué? Porque esta base, 1/3, está entre 0 y 1. Y toda función donde A va a ser mayor que 0, pero menor que 1, eso es una función decreciente. Vamos a ver lo que es las gráficas. Este es el eje de las ordenadas, el eje de las abscisas, ¿verdad? Y aquí vamos a hacer la otra.
donde este es el eje X, ¿verdad? El eje de las abscisas. Y este es el eje Y, el eje de las ordenadas. Ok. Vamos a hacer lo que es una función creciente exponencial. Vea la gráfica. Vamos a hacerla ahorita juntas para que vea la diferencia. La creciente exponencial. Y aquí vamos a hacer la decreciente exponencial. Ok. Vea qué diferente es, o sea, la creciente exponencial, la decreciente exponencial. Aquí siempre me va a intersecar el eje de las ordenadas en 1 y aquí también en 1. Ok, eso es algo importante. Recordando que aquí el criterio va a ser f de x igual a de x. Ok, y en esta también f de x igual a de x. Con la diferencia que en la creciente esta a va a ser mayor que 1. Y en la decreciente esta a iba a ser mayor que 0, pero menor que 1. También vimos que lo que es en base podemos decir en intervalo. Cuando yo sé que una función es creciente, cuando la base va a estar de 1 a más infinito. ¿Y cuándo va a ser una función decreciente? Cuando la base va a estar entre 0 y 1. Eso es importante. Entonces, fíjense bien, creciente, la función exponencial va hacia arriba. Decreciente hacia abajo. Siempre el eje de las ordenadas las toca en 1. O sea, ella interseca el eje de las ordenadas en 1. Aquí vamos a ver lo que son las características importantes de saber. Entonces, vamos a hacer cuando la base va a ser mayor que 1 y cuando la base va a estar entre 0 y 1. Ok. Características de función exponencial. Las intersecciones con el eje X. Vamos a ver, si ustedes ven, este es el eje X o el eje de las abscisas. ¿Dónde las interseca? ¿Verdad que en ningún lado? Entonces, la intersección con el eje X es asíntota al eje X. ¿Qué significa eso? Que no interseca el eje X. Entonces, en intersección, la primera característica, vamos a decir intersección con el eje X. Entonces, si a mí me preguntan que cuál es la intersección con el eje X de cualquier función exponencial, sea creciente o sea decreciente, vea que no interseca el eje X. Entonces, la respuesta es no interseca el eje X. ¿Verdad? Esa es la respuesta, no interseca el eje X. O también la otra que podemos escribir es que es asíntota al eje X, que es lo mismo. Entonces, no interseca el eje X o es asíntota al eje X. Entonces escribimos es asíntota al eje X. ¿Ok? Entonces, cualquiera de las dos respuestas está bien. ¿Es asíntota al eje X o no interseca el eje X? Otra característica que vamos a ver es la número 2. Y va a ser intersección con el eje Y. ¿Ok? Pueden ver, ¿verdad? Entonces, en esta función creciente interseca el eje Y en 1 y en esta función decreciente interseca el eje Y en 1. Entonces, la respuesta siempre va a ser en par ordenado. Si me dice interseca el eje Y, tiene que saber que X, o sea, el número que está en el eje X, o sea, en la posición X va a ser 0. Y ella interseca en el eje Y en 1. Entonces, la respuesta siempre va a ser que la intersección con el eje Y de una función exponencial, si el criterio está solo, va a ser 0,1, ¿verdad?
Porque si el criterio está acompañado, ya es diferente. ¿Qué significa eso? Que si el criterio está acompañado, ok, vamos a ver. Vamos a ver estos ejemplos. Si preguntan intersección con el eje Y de las siguientes funciones, vea que estamos en el tema de función exponencial, donde esta es la base y este es el exponente, ¿verdad? Esta es la base y este es el exponente. En esta función G, vea que la base es un 6, significa que ella es una función creciente, ¿verdad? Porque esta base es mayor que 1. En esta otra, 3 sobre 8, o sea, 3 octavos X, esta función es decreciente porque si ustedes hacen 3 dividido entre 8 y lo pueden hacer, ¿verdad? Siempre les digo yo que utilicen la calculadora para ustedes ver qué decimal es esa fracción. Entonces ustedes dicen 3 sobre, ¿verdad? 8. Y eso es igual en decimal a 0,375. Como este es 0,375, vea que esta base va a estar entre 0 y 1. Entonces, al estar la base entre 0 y 1, ya esta es una función decreciente. Ok, si a mí nada más me preguntan la intersección con el eje Y, es muy fácil. Yo de respuesta, ¿qué tengo que decir? Ok, de respuesta lo único que voy a decir es que la intersección con el eje Y es 0,1. ¿Por qué 0,1? Recuerden que anteriormente, el ejemplo anterior donde vimos las gráficas, ellas siempre en las funciones exponenciales van a intersecar el eje Y, o sea, el eje de las ordenadas en 1. Entonces, siempre que dice interseca el eje Y, X es igual a 0. Entonces, 0,1 en la intersección con el eje Y de esta función creciente. De esta decreciente es lo mismo. De la función decreciente es en 0,1 también. ¿Por qué? Porque sea creciente o decreciente, ella siempre interseca el eje Y en 0,1. ¿Qué es lo que hay que tener cuidado? Ok, lo que hay que tener cuidado es cuando vemos un ejemplo como este siguiente que voy a explicarles aquí. Ahí sí tienen que tener cuidado porque entonces no va a ser 0,1 la intersección. Un ejemplo, si yo digo, ¿qué intersección tiene el eje Y de la siguiente función? Y le voy a dar este siguiente criterio. Si ustedes ven vea que la base es 4, ¿ok? Pero vea que no está solamente el criterio, o sea, base y exponente, sino aquí está, por decir así, acompañado con un 5 y con la operación de multiplicación. Entonces, ¿qué pasa cuando me preguntan la intersección con el eje Y el criterio no está solito, sino por decirlo así acompañado? Esta X equivale a 0 y tendrían que hacer, por decir así, como esta operación. Entonces ustedes dicen 5 por 4 a la 0. Y recuerden aquí que sería este 5 por 4 a la 0 es que 1 y 5 por 1 es que 5, ¿verdad? Entonces vea que al final, ¿qué significa? Que va a ser 5 la intersección con el eje Y. ¿Por qué? Porque le ponemos a la X el valor de 0 y al decir 4 a la 0 es 1 y 5 por 1 es 5. ¿Qué significa? Que aquí la respuesta de la intersección con el eje Y va a ser 0,5. Ya no 0,1, sino 0,5. ¿Por qué? Porque el criterio está acompañado, o sea, no está solito. Es diferente porque si a mí me hubieran dado solamente este criterio, 4x, ahí sí la intersección con el eje Y, ¿verdad?, de respuesta sería 0,1. ¿Ok? ¿Por qué? Porque está 0 el 4, pero vea que aquí el 4, que es la base, ¿ok?, de esta función exponencial, está acompañado con el 5. Entonces debemos hacer esta pequeña operación. Y este va a ser el resultado, 0,5. Ok, vamos a ver otro ejemplo que el criterio no esté solo, sino acompañado. Vamos a ver, entonces podemos decir un ejemplo este. H de X es igual a 2 X más 1. ¿Ok? Y le preguntan, digamos, intersección con el eje Y. Recuerden que esta es la simbología de intersección y con el eje Y. Entonces, ¿qué pasa? Yo no puedo decir que ella interseca el eje Y en 0,1, no. ¿Por qué? Porque vea que aquí ya lo que es el criterio de la exponencial está acompañado con esta operación más 1. Entonces, yo tengo que hacer eso. ¿Qué significa? Que yo voy a decir, ok,
Cuando esté acompañada, o sea el exponente, o sea la base que va a estar acompañada con una operación o con un número, entonces, ¿qué significa? Que usted tiene que esta x darle valor de 0. Entonces, ustedes dicen 2, 0 más 1. Y recuerden que 0 más 1 es ¿qué? 1, ¿verdad? Sería 2 a la 1. ¿Y cuánto es 2 a la 1? Eso es igual a 2. Este va a ser la intersección con el eje Y. Entonces, la respuesta sería 0,2. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la base y el exponente están acompañados con este 1. Entonces, puede ser como las anteriores, que era solo 0,1, si no tienen que hacer esta pequeña operación donde es al x le da el valor de 0 y hacen la operación. Vamos a hacer otro ejemplo. Digamos que hay una fracción, pero no entre paréntesis la base, así. Entonces, ¿qué significa? Que el 2 es la base de x, pero este 3 no, porque estos, recuerden que siempre toda fracción es una división, significa que esta base, o sea, esta función exponencial está acompañado por este 3 que divide. Entonces, al ser así, tienen que igual hacerlo con x igual a 0, ¿verdad? ¿Para qué? Para poder dar la intersección con el eje Y, porque eso es lo que me están preguntando, la intersección con el eje Y. Entonces, al no estar la base sola, ¿verdad? Y al no estar entre paréntesis, entonces significa que este 3 no es la base, solo es el 2, la base de x. Si hubiera estado entre paréntesis, pues sí sería 2/3, ¿verdad? Pero no está entre paréntesis. Entonces, ¿qué significa ahí? Que ustedes entonces nada más van a hacer 2 sobre 3 y esta x, ¿verdad? Que está aquí, ya no va a ser x, sino le vamos a dar valor 0. Y recuerde que 2 a la 0 es ¿qué? 1. Y debajo el 3. Y aquí quedaría 1/3, ¿verdad? Entonces, ahí ya eso sería la respuesta. Entonces, la respuesta sería 0,1/3. ¿Por qué? Porque aquí ya hicimos y queda que la intersección con el eje Y es en 1/3. Porque vea que la base está acompañado de este 3 que está dividiendo, porque acuérdense que toda fracción es una división. Es diferente, ¿verdad? Si ustedes la vieran así, porque esto es algo que se confunden mucho, porque dicen, pero esa y esa es igual. No, no es igual, porque vea que aquí está, la base sí es 2/3. Al estar entre paréntesis es 2/3 la base. Aquí solo es 2 la base. Entonces, si me preguntan en esta, la intersección con el eje Y, ya ahí sí sería 0,1. ¿Por qué? Porque solamente está la base. Entonces sería 0,1 la respuesta. Vamos a ver en este ejemplo lo que es el dominio, pero de la función exponencial. Entonces, igual, ¿verdad? Si hacen, vamos a hacer las dos gráficas. ¿Ok? Eje X, ¿verdad? Eje Y. Vamos a hacer aquí la otra. Eje X, eje Y. ¿Ok? Ahora, si yo hago esta para acá, vamos a ver si se recuerdan cómo se llamaba esta que va hacia arriba. Se llama función ¿qué? Creciente, ¿verdad? Muy bien. Y esta que va hacia abajo, ¿cómo era que se llamaba? En función exponencial. ¿La función exponencial qué? Decreciente, donde aquí me interseca en 1 y en 1, ¿verdad? Ok. Entonces, ¿qué es lo que debemos saber? El dominio, recuerden que ustedes tienen que saber que el dominio se lee en el eje X, o sea, en el eje de las abscisas. Entonces, el dominio siempre se va a leer en este eje, en el eje de las abscisas, o sea, en este. El dominio se va a leer en el eje de las abscisas, en ese. Y se va a leer siempre de izquierda a derecha, ¿ok? De izquierda a derecha. Cuando la función está así, con estas, ¿verdad? La función exponencial no está, por decir así, definida. Entonces, ¿qué significa que va? Recuerden que aquí siempre va a estar el menos infinito. Aquí siempre es el menos infinito y aquí siempre el más infinito. Aquí el menos infinito y aquí el más infinito, ¿verdad? Entonces, cuando a mí me preguntan dominio de una función exponencial, así nada más, ¿verdad? Que no la están definiendo, entonces yo sé que el dominio va a ser la respuesta de menos infinito a más infinito, ¿ok?
Esa es mi respuesta, de menos infinito a más infinito. Recordando que el dominio siempre se va a leer de izquierda a derecha. ¿Ok? Para acá, ya. Toda gráfica siempre el dominio se lee de izquierda a derecha y en el eje X. Vamos a ver este ejemplo. Vea que hay dos gráficas y me preguntan que cuál es el dominio. Entonces, vea que anteriormente les expliqué que en función exponencial, si habían aquí flechitas, ¿verdad? Iban a tender de menos infinito a más infinito, ¿verdad? Pero aquí vea que no. Ok. Vamos a hacer estas. Entonces, me preguntan el dominio. Entonces, yo lo que primero que tengo que saber que yo el dominio lo voy a leer en esta función, pero de izquierda a derecha en el eje X. Entonces, me fijo dónde empieza, ¿verdad? Porque ella ya está definida. Entonces, ¿dónde empieza? Bajo. Ella empieza aquí en ¿qué? En menos 2. Ahora sigo la gráfica y está aquí, la bajo en X y llega ¿a qué? A 2. Entonces, vea que aquí el dominio va a ser de menos 2 a 2. ¿Ok? Entonces ya ahí hacen la respuesta. Vamos a ver aquí, ¿verdad? Como es aquí, de menos 2 abierto a 2 cerrado. Ese va a ser el dominio. O sea, ¿por qué? Porque está definido. Y es en el eje X que se lee. Vamos a ver este otro dominio. Igual lo leo en el eje X. Vea que aquí viene la gráfica, pero vea lo que pasa aquí. Está la flechita. Entonces, esta flechita me indica que ella va a tender ¿a qué? A más infinito. O sea, ella tiende a más infinito ahí. Pero, ¿dónde empieza? Lo bajo. ¿Y empieza dónde? En menos 3. Entonces, la respuesta sería, me fijo cómo está, está abierto. Entonces, sería de menos 3 y a más infinito, porque está la flechita. ¿Ok? Porque se va a leer en el eje X, o sea, de aquí a aquí, de izquierda a derecha. Ok, vamos a ver ahora el ámbito de la función exponencial. Debemos recordar que el ámbito siempre se lee en el eje de las ordenadas de abajo hacia arriba. Entonces, el ámbito se lee de abajo hacia arriba en el eje de las ordenadas, o sea, en el eje Y. Entonces, el ámbito se lee en el eje Y de abajo hacia arriba. Si podemos ver esta función exponencial, esta que está aquí es una función creciente, ¿verdad? Y esta que está aquí es una función decreciente. Entonces, tanto en la función creciente como en la función decreciente, el ámbito se va a leer en el eje Y de abajo hacia arriba. Si ustedes pueden ver, va a ser de aquí hacia acá el ámbito. ¿Ok? De aquí en el eje Y hacia arriba, hacia acá. Entonces, recuerden que 0 no podemos por decir así, agarrar el 0, porque recuerde que la base no puede ser 0. Entonces, el ámbito siempre va a ir de 0 a más infinito. ¿Ok? Igual en la decreciente, de 0 a más infinito. Siempre que me den la gráfica así, ¿verdad? Que no está definida. O sea, que en los dos extremos están estas flechitas, por decir así. Entonces, la respuesta va a ser de 0 a más infinito. Si ya está definido, pues no, ¿verdad? Vamos a ver este otro ejemplo. Vamos a borrar aquí. Digamos que va a ser aquí. Vamos a ponerlo aquí cerrado. Aquí a 6, por decirlo así. Y digamos que aquí viene a digamos que aquí va a ser un menos 4. ¿Ok? En esta otra vamos a hacerla aquí. Ok. Digamos este otro ejemplo. Si yo les pregunto a ustedes cuál es el ámbito,
Entonces igual ustedes tienen que saber que es en el eje Y de abajo hacia arriba. Entonces nos fijamos aquí y decimos, esta es la parte más baja de la gráfica, la jalo para el eje Y, por decirlo así, y ella va a empezar ¿a dónde? En un medio. En este un medio empieza ella. Entonces, como ella va a empezar de un medio en el eje Y, sería de un medio, pero vea que aquí está la flechita, entonces va para más infinito. Tiende a más infinito. Entonces, la respuesta sería de un medio abierto. ¿A qué? A más infinito, porque vea que ella ya está definida. O sea, ya ahí nos la dan para leerla, entonces tenemos que saber que es en el eje Y. Igual aquí, vea esta. ¿Cuál es la parte más baja de la gráfica? Aquí, pero como es para el eje Y, empieza aquí. De 0 abierto, ¿verdad? Hasta aquí. Porque vea que la jalo para el eje Y y llegó ¿a dónde? A 6. Entonces ella va de 0 a 6. Entonces ese ámbito sería de 0 a 6. Y como está cerrado, entonces tiene que tener el intervalo cerrado. Vea que depende de lo que me den, así va a ser el ámbito. Si está definida, la leen en el eje Y, de abajo hacia arriba. Aquí lo jalo, llego a un medio, hasta más infinito por estar la flechita. Pero vea que esta, la parte más baja, la jalo aquí, sería 0, pero 0 abierto, ¿verdad? Recuerden que no puede ser 0 cerrado. Y tiende, lo jalo para acá a 6, pero aquí como está cerrado, entonces aquí el 6, aquí estaba cerrado, entonces aquí el 6 tiene que tener el intervalo cerrado. Que quiero recordarles también es que, digamos que esta recta numérica, aquí está menos infinito, ¿verdad? Y aquí está más infinito. Y aquí está el 0. Es importante saber que de aquí, por decirlo aquí, yo lo puedo describir de dos maneras. Puedo decir que es de menos infinito a 0 abierto, ¿verdad? O puedo decir con notación simbólica que es R menos. Ahora, de aquí yo también puedo decir que es de 0 abierto a más infinito, ¿verdad? O con notación simbólica decir que es R más. O sea, solamente los reales positivos. También yo puedo decir que de aquí a aquí, en intervalo, es de menos infinito a más infinito. O en notación simbólica puedo decir que sería R, o sea, todos los reales. Entonces, lo tengan claro porque, como ahora vimos, ¿verdad? En la función exponencial, el dominio va a ser R o también de menos infinito a más infinito. ¿Ve? El ámbito, recuerde que vimos que era de 0 a más infinito, o sea, también podemos decir que es R más. Entonces, con intervalo como notación simbólica, es importante que tengan claro eso. Entonces, del 0 hacia el menos infinito, va a ser de menos infinito a 0 o R menos, ¿verdad? De 0, ¿verdad? Abierto a más infinito, de 0 a más infinito es lo mismo que R más. Y si yo ya digo que todo, o sea, desde aquí, todo, o sea, desde el menos infinito al más infinito, es R. O sea, reales. Recuerde que en notación simbólica la R es números reales. Entonces están los reales negativos, que son todos los números negativos, los reales positivos, que son todos los números positivos, y todos los reales que van desde menos infinito a más infinito.